clavícula es un hueso que tiene forma de S itálica, tiene unas inserciones musculares muy marcadas, tiene en la parte posterior está el trapecio, en la parte anterior está el deltoides, y tiene algunas inserciones de los esternoclaviculares y algunos ligamentos muy fuertes. Entonces, al tener la forma de S, al tener mucho movimiento, que lo acabamos de decir en la captura anterior, en el programa anterior, y al tener tantas inserciones musculares, hace que sea tal vez la fractura más frecuente junto con el radio distal en el organismo. Las fracturas de clavícula son supremamente frecuentes. La otra cosa es, son muy superficiales, la localización que están muy expuestas al trauma, entonces se fracturan muy fácil. Y el tercio medio, en especial el tercio medio, que es donde las fuerzas se concentran por la forma y por las inserciones musculares, es el lugar donde más frecuentemente se fracturan las clavículas. La clavícula ha tenido un cambio en los últimos años, tal vez desde los poquitos huesos que ha tenido un cambio radical. Y es que antes se podría decir que todas las fracturas de clavícula las manejamos con clavícula. No había grandes indicaciones con la clavícula. Se dejaba un cabestrillo y rutinariamente cuando uno va a hacer un manejo ortopédico de una fractura de clavícula, uno lo deja de 2 a 3 semanas con un cabestrillo y luego le hace una fisioterapia progresiva. Este depende un poquito más o menos del tiempo, del tipo de paciente. Es un paciente muy viejito, lo suelta más rápido, es un paciente más joven, lo apaga un poquito más. Porque los pacientes viejos tienden a pegarse más por la falta de movilidad y los jóvenes tienden a mover más. Entonces, les duele más y pueden hacer más no. La tendencia reciente es hacer un poco más quirúrgico. Ahora ustedes ven que hay placa anatómica, que cualquier casa tiene una placa anatómica para clavícula. El asunto es que algunos autores todavía definen que al operar mucho las clavículas hay una tendencia actual a sobreoperar las clavículas. Y muchas de las que realmente son para tratamiento ortopédico las están operando y en todo caso no deja de tener algunas complicaciones ciertas, como es la unión, las infecciones o el mismo hecho de que el paciente tenga lesiones neurovasculares por lo mismo. La clavícula está en íntima relación con los paquetes clavos, sobre todo el tercio medio y distal de la clavícula, están interpretados por sus clavios, ¿Cómo se diagnostica una fractura de clavícula? Es súper evidente. El paciente tiene gran edema alrededor de la zona, tiene equimosis, tiene deformidad y tiene mucha limitación para mover el brazo. Sobre todo, ¿qué tipo de limitaciones? Todo lo que esté alrededor de la clavícula da mucha limitación para lo horizontal hacia arriba y para pasar la línea media. Estos dos movimientos producen mucho dolor y son los que uno evita al paciente cuando empieza la fisioterapia. Uno al principio solo lo deja hacer actividades en la parte inferior, pero que no pase lo horizontal ni la línea media. ¿Cuáles son las indicaciones quirúrgicas de una clavícula? Hay unas indicaciones quirúrgicas que casi se sirven en cualquier fractura. Son fractura abierta, 1. Lesión neurovascular, 2. Siempre que uno tenga una lesión vascular, tiene que fijar el hueso para poder hacer la reparación vascular. Porque si uno no fija el hueso y hace una reparación vascular, pues es que hay todo intentable. O sea, que tienen que hacer osteocentesis el hueso y cuando uno va a hacer una reparación vascular, eso es válido en el fémur, válido en la tibia, válido en lo que ustedes quieran. Entonces, lesión neurovascular, fracturas abiertas, esas son situaciones. Acostamientos o desplazamientos mayores de 2 centímetros. Los pacientes cuando uno los interviene quirúrgicamente tienen una tendencia a uno poderlos realizar más rápido que los maneja ortopédicamente. Pero ¿qué es lo que veían? Veían que cuando el paciente tenía una fractura de clavícula y se acortaba mucho, la distancia de la línea media al borde del hombro se acortaba, entonces quedaba más cortita, porque quedaba la clavícula montada. Entonces eso lo que produce es alteraciones fisiológicas, por ejemplo, en el manguito queda como menos templado. Entonces el paciente tenía ciertas alteraciones en su biomecánica del hombro. Entonces se dan cuenta que había que mantener la longitud de la clavícula para mantener una mejor biomecánica del hombro. Esa fue una de las razones para ser un poco más estricto. Y fue donde se determinó que 2 centímetros aproximadamente de cabalgamiento o desplazamiento era una indicación para la fractura de clavícula para que fuera quirúrgica. Entonces tenemos, volvamos a repasar, estética, desplazamientos de 2 o acortamientos de 2, lesión neurológica o vascular, abierta. Si uno tiene una fractura del fémur y tiene, o fracturado, por ejemplo, los 2 fémures, o un fémur, una tibia y tiene una clavícula, no es válido operarlo. ¿Por qué? Porque necesita muletas. Entonces muchas veces hay que operar, y eso aplica en casi todo el miembro superior.
Muchas veces hay que operar las fracturas del miembro superior porque uno sabe que el paciente necesita un lecho para poderse recuperar más rápido una lesión abajo. Y eso soporta carga. Uno no puede dejar a un paciente, entre más tiempo lo deje, la recuperación es más lenta. Hace muchos años se dieron cuenta que la rigidez, el reposo prolongado, se llama la crucifixión supina. Eso es dejarnos a los pacientes con todas las potenciales complicaciones. Hay que moverse, y movimientos días. En ortopedia es un concepto de muchos años. Entonces, cuando uno tiene fracturas bilaterales, cuando tiene fracturas asociadas, también se vuelve una complicación quirúrgica. Listo. Muy bien. El tratamiento ortopédico, ya lo dijimos, es un cabestrillo, aunque también existe la posibilidad de que se haga un vendaje en 8, ya vamos a hablar de eso. Y el tratamiento quirúrgico existen varias posibilidades o opciones quirúrgicas. Traje la foto de esa persona que está ahí por dos cosas. Lo primero es porque miren que la distancia se ve como más corta. Si uno mira el borde del hombro y la cumbamba, se ve como cortico, como un pechito. Y dos, es por la bola que tiene. Cada vez que manejen una fractura de clavícula, o que a ustedes les toque ver una fractura de clavícula, que se vaya a manejar ortopédica, hay cerca del paciente que va a quedar carabola. Y por ejemplo, en los niños, que uno no opera a los niños, siempre hay que decirle a la mamá, al niño le va a salir un boliche ahí para que no se asuste. Eso es normal. En los niños existe una ventaja. Cuando uno está niño, el periósteo es grueso y el periósteo grueso es una belleza, porque tiene una gran cantidad de células especializadas en la consolidación y en la remodelación. Entonces el niño forma una bola al principio y después con los meses y años la pule y queda una clavícula normalita. El adulto no. El adulto le queda cierta deformidad. Entonces esto hay que advertírselo al paciente. Entonces, opciones quirúrgicas que hay. El de abajo es un vendaje en 8. Ese es parecido a lo que le ponían a uno cuando tiene así todavía le tocó. El famoso maletero o famosa maleta. Para su información, no sirve para nada. Y eso sirve para pelarlo por acá, las axilas, de toda la tensión que uno tiene ahí. Si ustedes lo piensan lógicamente, claro, si uno lo jalan así, la clavícula se estira. Entonces, la osificación, la consolidación de esa fractura de clavícula es un poco más anatómica que un clavícula, pero es más inmamable, se pega aquí, y esa sensación es muy difícil de tolerar. Todo el tiempo uno con el vendaje en 8 no. Pero es una opción que hay gente que le gusta, hay ortopedistas que les gusta sin movilidad. La venden hecha, uno la puede hacer, coloca un vendaje, aquí le coloca el guante. Este es un método de una casa X que me llamó la atención porque lo vi en un congreso, que lo vi al doctor Arismendi, es el que está haciendo eso acá, eso es de ahora. Y es un tornillo que trae la posibilidad de roscarse por dentro. Se lo mete en lo medular, le da vueltas con el tornillo y eso produce que se rosque en el fragmento distal en el proximal y lo ancla. Es un método bastante particular, pero no conozco aquí en Medellín quien tenga bastantes casos, excepto Andrés, que tiene varios y habla muy bien del método porque dice que hay una cierta estabilidad rotacional. Me quedan dudas. Mira que tiene rosca distal y tiene rosca en la entrada. O sea, el método es bien pensado, pero hay que esperar con el tiempo, porque hay otros sistemas que están muy decantados, como la placa. Una placa anatómica es un método que funciona bastante bien, es muy fácil el abordaje, las placas anatómicas se adaptan muy bien a la anatomía de la clavícula, hay algunas que vienen para colocar anterior, otras para colocar superior. La clavícula es un lugar donde puede haber variaciones marcadas, inclusive hay, no sé si se acuerdan de un niño en los Estados Unidos que quedó atrapado en una mujer. El agujero era muy estrecho y la única persona que pudo entrar a sacarlo era una persona que no tenía clavícula. Entonces era capaz de colocar muy estrecho el tórax para poder pasar por ahí. Entonces hay gente que nace sin clavícula. Es un lugar donde es frecuente tener alteraciones anatómicas. Pero es relativamente fácil hacer los pedos, entre comillas, es relativamente fácil. No necesita uno que le quede perfecta, necesita que le quede bien alineada y ganar la longitud, no más. No hay que hacer maravillas. Tengan en cuenta que las complicaciones de la clavícula no son infrecuentes. Es frecuente que no unión, si han pasado de 6 a 10 semanas y el paciente no ha pegado, posiblemente va a ser una no unión. Es muy frecuente que tenga no unión infectada, es un lugar muy superficial. Es frecuente que tenga lesiones neurovasculares por la relación
Es muy frecuente que tenga problemas de piel, si uno es muy agresivo con los tejidos blandos, porque es muy superficial. Y la otra cosa de la piel es que la piel se mueve tanto ahí que uno no tiene que hacer incisiones muy grandes. Uno con una incisión relativamente pequeña, la mueve allá para acá y coloca los tornillos más o menos fácil, sin necesidad de hacer una incisión de toda la placa. Yo he llegado a la conclusión después de muchos años que es que desperiostizar es muy chévere. Usted lo ha visto, o sea, desperiostizar es una sensación como, voy a colocar un ejemplo, me disculpan si de pronto, sí, de pronto los gustos, pero es como cuando uno se está comiendo una costillita y uno le quita el pedacito y uno es feliz haciendo eso, hágase cuenta. Entonces, periódico, si usted pasa el disector, entonces yo creo que eso es una tendencia que existe porque uno lo siente muy agradable. Influye mucho porque, claro, influye mucho porque eso ya está comprobado. Vos sabes que las placas ya vienen con bajas zonas de contacto, todo eso, evitando precisamente que no le pegue. El periódico tiene unas células que se llaman cambium, yo lo habíamos dicho en otra ocasión, y es que esas células ayudan a la consolidación. Entonces, si uno le pega duro al periódico, chao. Dos cosas, que una que me faltó de la clavícula, que puede ser una complicación o alguna dificultad, es que muchas veces toca sacar el material en una segunda cirugía, porque el paciente por a los 4 meses tiene aquí la placa, se le ve en un Ferrari a 100 por hora, se ve la placa facilísimo, queda muy expuesta. Y el otro es que existe otro método de osteosíntesis que desde mi punto de vista se ha ido disminuyendo y son los clavos flexibles. Se hace un abordaje acá, se busca el canal como cuando uno busca el canal del hueso largo como el fémur, mete el clavo flexible, trata de canalizar el otro hueso y lo deja aquí, cierra aquí, ya. Esa es una solicitud y ya. Y en una segunda cirugía se lo sacan. Dos problemas que creo que han hecho que se abandonen. Dos, es que tienen una inestabilidad relativa. Y el clavo no tiene estabilidad rotacional ni estabilidad analítica. Y la otra es, hay que sacar el pin por obligación, ahí sí es por obligación, no porque quiera, porque el pin queda aquí medio expuesto, y si usted no hace nada, el pin se empieza a mover. Donde usted mete un pin en cualquier parte del cuerpo humano, se va a mover. Por ahí hay unas imágenes del doctor, ¿cómo es que se llama? Johnson. El doctor Johnson tiene por ahí unas imágenes de una aguja o algo así, eso, que se fue por el torrente. Una historia tan macabra que terminó en el ventrículo, que tiene las fotos y todo, bueno. Pues los pines se mueven, aunque uno no crea, ellos se mueven, se van aflojando y se mueven. Entonces, eso hay que sacarlo porque eso se mueve. Y el otro problema es que ese cuento de que uno canaliza el canal medular del hueso más allá, pues eso es muy difícil. Porque el canal medular de una clavícula es una cosa difícil, no es como el del fémur. Entonces, muchas veces toca hacer incisión aquí y incisión aquí, a buscar el canal del otro. Entonces muchas veces es mejor hacer una clavícula, una incisión y colocar una plaquita. Y la tendencia actual es colocar placas. Fractura del tercio distal de la clavícula. La clavícula se puede fracturar en el pedazo distal. Es una fractura muchísimo menos frecuente, pero es. ¿Cuándo es quirúrgica? Cuando está fracturado la zona donde se encuentran los ligamentos hacia allá. Entonces lo que sucede es que los ligamentos coracoclaviculares, entonces lo que sucede es que la clavícula se expulsa inmediatamente, queda atendida. Entonces queda un pedacito de clavícula al lado de la crónea y se revientan acá los ligamentos y queda así. Entonces se comporta similar como si fuera una luxación clavicular, pero no es una luxación, es una fractura de clavícula distal, que hay que hacer una osteosíntesis. ¿Me entendieron? Y la segunda indicación es cuando el trazo de fractura se mete en la articulación acromioclavicular y tiene un escalón de 2 o 3 milímetros. Ahí también hay que hacer una osteosíntesis. Esas son las dos indicaciones grandes para hacer una clavícula distal. Lógicamente, si ustedes tienen una fractura de clavícula distal, hay que utilizar un método que funcione más o menos bien. Pues, por favor, si usted le coloca, si usted le coloca, si usted le coloca una fijación muy pobre a la parte distal, lógicamente esto va a fracasar. Miren el desplazamiento que tiene, nunca va a pegar. Tiene demasiada movilidad porque posiblemente están rotos los ligamentos y el fragmento es muy pequeño por 2 tornillitos. Esto va a fracasar casi con seguridad. Porque tal vez escogió un método osteosíntesis que no es más adecuado. Si llega el caso en que la tensión es mucha, le coloca una placa gancho y baja la clavícula.
Es una buena indicación cuando no tiene este problema, porque el acromion le da agarre. Y la cosa usted no tiene gancho y después poco encantado. Tírele una placa hasta el acromion, pero que usted garantice que tenga y después si quiere se la retira, pero tratando de buscar estabilidad. Esta fractura es mucho más quirúrgica que la de tercio medio. Es mucho más frecuente ver indicaciones quirúrgicas porque la clavícula, por lo común, como ven acá, el fragmento proximal mismo se asienta. Si uno no le hace nada, esto no va a consolidar. Hablemos de la luxación acromioclavicular. La articulación acromioclavicular tiene un ligamento en la parte superior, que se llama la acromioclavicular superior, uno en la parte inferior y uno interóseo, o sea, entre los dos huesos. Tiene una articulación muy bien definida, inclusive tiene un menisco, que es una cartílago en forma triangular, y es una articulación que tiene demasiada carga, es muy frecuente. Casi que es normal que le dé artrosis. Con el transcurrir de los años, todas las personas van a tener cambios osteoartrósicos en la acromioclavicular. Ahora, si la actividad física es cargar objetos pesados, bultear y eso, a los 25 años va a tener artrosis de la acromioclavicular, porque tiene mucha carga, una articulación que tiene mucho estrés. Las luxaciones acromioclaviculares, hace muchos años el doctor Rodwood, que es un ortopedista de hombros muy famoso, de San Antonio, Texas, estamos viejitos ya retirados, hizo esta clasificación. Entonces él dijo que la 1 era cuando se rompía la acromioclavicular parcialmente, los coracoacromioculares eran normales y no se veía desplazamiento, sino que simplemente se veía la clavícula al frente, pero al paciente le dolía. Uno lo tocaba y ahí no duele, pero no había desplazamiento, no había nada más, simplemente era el dolor o la palpación. El grado 2 es cuando ya hay, el grado 2 es cuando están rotos los acromioclaviculares completos, pero los coracoclaviculares están indemnes. El paciente ya tiene un desplazamiento, pero todavía hay relación, no se desplaza del todo. El grado 3 ya están rotos los dos, hay un desplazamiento completo y ahí no hay una relación de ningún tipo. El grado 4 es cuando la clavícula se va hacia atrás. El grado 5 es cuando se rompe una fascia que hay encima de la clavícula. Ahorita les dije que se pegaba el deltoide, esa fase se llama clavidecia pectoral y se rompe. Entonces ya el desplazamiento es de 3 veces el ancho de la clavícula, o sea, 300%. Eso es grotesco. Y el grado 6 es hacia abajo. Yo grado 6 conozco una que me mandó una residente la foto porque nunca la he visto en vivo. Simplemente me mandó la foto y es hacia abajo. El grado 5 es bastante frecuente y uno en conclusión podría decir que de las 3 primeras no se operan y las 3 siguientes sí se operan, 4, 5 y 6. La gran duda está en la 3. ¿Por qué? Porque no todas las personas que tienen una luxación acromioclavicular grado 3 son quirúrgicas. Si uno tiene una luxación acromioclavicular grado 3 y tiene un trabajo de oficina, no lo opera, lo deja quietecito. Le hace espera, le coloca cabestrillo, lo protege, analgésicos, a los 15 días, 3 semanas, le quita el cabestrillo, lo pone en fisioterapia y espera, advirtiéndole que le va a quedar una deformidad, va a quedar aquí puntudito. Le advierte eso y lo normal que suceda es que se quite el dolor. El paciente queda con su deformidad, pero sin problema. Pero si la persona es un bulteador, deportista de alto rendimiento, una persona que necesita incorporación rápida al trabajo, que tenga carga física, es mejor operar. Porque hay que tratar de que quede estable para poderlo rehabilitar rápido y porque va a tener cargas para poder hacer ese trabajo. Entonces hay que diferenciar el tipo de paciente para saber qué se hace. Eso es en el grado 3. El asunto de eso es que muchas veces cuando uno le dice al paciente, no te voy a operar, porque pienso que en tu trabajo no tenés ese problema, es que muchas veces pasan las 6 semanas y la persona dice, me duele, pasan 2 meses, me duele. Entonces uno ya tiene que tomar la determinación, ¿qué hago? No lo operé al principio y ahora dice que me duele, toca operar. Y ya para operarlo ya es una cirugía diferente, no es como la del principio. La cirugía del principio uno podría casi hacer una transposición de un ligamento, coge un ligamento que es el coracoacromial, lo despega un pedazo, no todo, y lo pasa a la clavícula y trata de reconstruir los coracoacromiales y le coloca un método para sostener la clavícula. ¿Cuál método? Hay infinidad. Puede ser un tornillo, puede ser una placa gancho. Cualquiera de esos métodos sostiene la clavícula en una posición en que el ligamento se pega. Pero cuando ya es tardío, ya no
Entonces ya toca resecar un pedazo de la clavícula porque le va a quedar doliendo, la va a dar, pero era lo que decimos ahora, y toca buscar reconstruirlo de alguna manera, y de alguna manera es, o le sacas unos isquiotibiales o pides un algo injerto y la reconstruyes de la manera. ¿Qué es TANCA? TANCA es la radiografía que uno toma para los pacientes que quiere ver la parte distal de la clavícula. Entonces uno toma una radiografía con una inclinación más o menos de unos 10 grados, caulos cefálicos, y le disminuye la intensidad del rayo, porque si ustedes ven la radiografía de tórax, uno casi nunca ve los extremos de las clavículas, se ven menos, porque es un hueso muy osteopénico, entonces tienen que bajarle la radiación al rayo para ver bien. El tratamiento médico de una clavícula establecido como les dije ahora, y el tratamiento quirúrgico tiene varias posibilidades. Esto se utilizaba mucho antes, y era que le tiraban un par de puntitos, e inclusive, y a gente tirarle un puntito del acrónimo a la clavícula. Un método muy utilizado, inclusive en Bogotá me tocó ver muchos pacientes que remitían desde allá con pines cruzados. Yo le tengo mucho miedo porque eso tiene mucho movimiento, volvemos a la misma hora, tiene mucho movimiento. Y el pin se fatiga rápidamente y se fractura. Entonces queda un pedazo de pin metido adentro. ¿Y saben qué saca eso? Ni un brujo, ni el berraco lo saca. Entonces, ese método de que tiene muy poca estabilidad, no se utiliza ya, porque hay cosas muy buenas. Una de las que se puede hacer es utilizar una placa GAN. ¿Qué problema le ven a la placa GAN? Que ese gancho que está abajo, hay que sacar la placa, porque con el tiempo el paciente va a hacer pinzamiento. Le va a doler, le va a hacer pinzamiento. Entonces, por lo común, uno a las, digamos, entre 8 y 12 semanas debe estar sacando material. Lo mismo sucede con unos tornillos que utilizábamos antes, que se llamaban de Bosworth, que uno colocaba desde la clavícula hasta la base de la coracoide. Es esto mismo, pero con un tornillo. Este es el método que tenemos actualmente en Supremédicos, y es un doble endobotón. Si ustedes miran, acá se ve una plaquita, y acá se ve la plaquita donde queda pegada la clavícula. Entonces, lo que uno hacía con un tornillo era eso, colocaba un tornillo en ese mismo túnel y lo pegaba, entonces la clavícula se mantenía hacia abajo, pero había que sacar el tornillo más o menos entre 6 a 12 semanas porque el tornillo se quebraba por un movimiento. En este caso no hay que sacar nada, porque eso lo que tiene ahí es sutura, es una herramienta, o inclusive puede tener un halo injerto, si uno está reconstruyéndolo con halo injerto. Entonces uno puede reconstruir esto con halo injerto, con autoinjerto, y lo hace pues ya más tardíamente. Quiero hacer énfasis en algo, y es, hay que tener cuidado con el diámetro que uno está utilizando y tener cuidado en la forma como manipula la clavícula, porque podría llegar a fracturar la clavícula por donde está haciendo la aguja. Acuérdese que si uno hace tornillo, si uno hace, es un principio que ustedes imagino que se acuerdan, es si uno tiene un hueso y uno va a perforarlo para colocar un tornillo, esa circunferencia nunca debe superar 1/3 de la circunferencia del hueso. Si supera 1/3 de la circunferencia del hueso, el riesgo de fractura es muy alto. Entonces, eso no se debe hacer. Entonces, tengan cuidado, que miren que aquí se ve bastante grande. Podría llegar a suceder que se fracture. Ahí se ve la plaquita abajo y se ve la parte de arriba, como el botón. La placa de arriba, en el sistema que ustedes tienen, trae toda la forma de uno poder agarrar el injerto de una manera bastante chévere para poder reconstruirlo con una injerto que parece. Hablemos un poco de luxación de hombros. Muy dramática la imagen del lado derecho, pero sí se produce una ruptura de la cápsula y muchas veces las estructuras que están ahí. Y esa imagen fuera cierta, estaría roto el manguito completo y estaría rota la cápsula completa y roto casi el bíceps. Es importante recalcar que la articulación glenohumeral tiene unas estructuras musculares muy importantes, porque si ustedes lo piensan lógicamente, el hombro, lo que es la forma del hueso, de la glenoide y del húmero, eso no tiene estabilidad. La glenoide es una cosa así y la cabeza del húmero está así. No, dice
Entonces, el hombro, la luxación de hombro es el 60% de todas las luxaciones del organismo, no más que cuantificar, porque tiene mucha movilidad y tiene, entre comillas, un grado de inestabilidad bastante alto. Entonces depende mucho de la musculatura que uno tenga y la calidad de tejidos blandos que tenga. Entonces hay dos tipos grandes de inestabilidades de hombro. Y uno es los que son traumáticas y las que no son traumáticas. Y hablamos de eso. Estas son las partes del húmero proximal. Uno tiene un cuello anatómico, un cuello quirúrgico, la superficie articular, que es lo que realmente está recubierto de cartílago, y las dos tuberosidades. La tuberosidad mayor, donde están insertados el supraelíaco y el redondo, y la tuberosidad menor que está delante, donde está el tubo escapular. Entonces, esto lo que va a determinar es que uno tiene, si ustedes lo cuentan, 1, 2, 3 y 4 fragmentos. Entonces, si uno tiene la fractura de un solo fragmento, ya significa que tiene una fractura de dos partes. Y enseguida eso nos va a servir para entender la clasificación de la fractura de húmero proximal, que van de 2 a 4 partes. Entonces, ya lo vemos. Muy importante que la vascularización de la cabeza entra por acá, que la parte más principal es el manguito medial. Y lo otro que es muy importante es que el nervio axilar da una curva desde la parte inferior del cuello, sale por detrás del deltoides y da la vuelta aquí para ir acá adelante. Entonces, el nervio axilar es el nervio más frecuentemente lesionado en las personas anteriores de años. Siempre hay que ir a buscar que el nervio axilar sea una luxación. Estos son los tipos de luxación. Lo más frecuente es anterior. El 98% de las veces es el luxo anterior. Es muy raro ver otro tipo de luxación anterior. En la cadera es al revés. El 90 y pico por ciento de las luxaciones son posteriores, no anteriores. La posterior es como el 1%, el 2% de las luxaciones, y de ahí en adelante las otras son casi que anecdóticas. La inferior o erecta es que el brazo queda como el saludo militar. El brazo se luxa hacia abajo y la cabeza se luxa hacia abajo y los brazos quedan hacia arriba. La superior se tiene que fracturar el acrónimo. La cabeza sale hacia arriba y fractura el acrónimo. Y hay agudas, cuando usted las ve en cuestión de horas, y hay crónicas, o no le pongamos crónicas, pongámosle inveteradas, que es cuando uno no las diagnostica tempranamente y las ve tardíamente y sostiene un mal pronóstico, y sobre todo uno habla inveteradas, como ha pasado 3 semanas. 3 semanas con una luxación y la gente no sabe. ¿Cuándo sucede eso muy frecuente? En las luxaciones posteriores de hombres. Es un diagnóstico muy difícil y es muy importante siempre sospechar que hay una luxación posterior porque son las más frecuentes. Una anterior, por lo común, no se le pasa a nadie, pero una posterior es muy frecuente que se pasa porque no es fácil de diagnosticar. La recurrente, lógicamente, si uno, entre más joven sea, más posibilidad de ser recurrente la luxación, o sea, irse luxando, que entre más viejo. Entre más joven, menor de 20 años, casi todos van a terminar operados porque van a seguir luxando. Sobre todo las traumáticas. Las no traumáticas no, pero las traumáticas van a seguir luxando y van a necesitar una reparación de banca. En cambio, después de los 40, les va, en términos generales, más bien con la fisioterapia, muchas veces la fisioterapia, porque se vuelven a estar estables, pero después de los 40 empiezan a aparecer lesiones asociadas. Cuando uno ya está viejo, entonces ya se rompe el manguito, hay las lesiones ligamentarias son más importantes, las lesiones nerviosas son más frecuentes, pero por lo común es un poco más rígido, más tieso, entonces quedan más instables, no se vuelven a luchar tan fácil como los hombres. Ahí hay una sombra gris que es como de los 20 y los 40, de los 20 y los 40, que hay que tomar la decisión y ahí es muy fácil. Lo que les decía ahora, traumática es, usted va en la moto, se cae y se lucha el hombro, es lógica. Eso es un trauma de alta energía. Pero es muy diferente si usted, por ejemplo, hola Liliana, eso es una luxación traumática. ¿A quién le da eso? A las personas que tienen hiperelasticidad. Y eso es bastante frecuente en que usted nos crea. Ella tiene el biotipo típico de una persona con hiperelasticidad. Son delgadas, por lo común mujeres delgadas. Entonces es muy frecuente que sean hiperelásticas.
Entonces uno les ve que este dedo lo colocan aquí facilísimo, esto es un signo de hiperactividad, tienen recurvación, tienen hiperextensión de los codos, tienen sulcus, que es un signo de inestabilidad de hombro. Esas personas, su tipo de colágeno es un poco más elástico y sus articulaciones son un poco más sueltas, entonces se luxan más fácil y pueden llegar a tener luxaciones con traumas mínimos. Inclusive tienen otra característica, es que se luxan los dos, que se luxan y a los 2 años se luxaron el del otro lado. Entonces esas personas no son buenos candidatos quirúrgicos. Esos pacientes son para manejar con terapia, no con cirugía. Y los otros que no son buenos candidatos quirúrgicos, esos son perversos, no buenos, no perversos, son los que se luxan espontáneamente. Y eso existe. En hombros sí, en cadera no lo conozco. Pero en hombros sí, y hay gente que se saca y lo saca y lo entra. Esos no se operan, esos son pésimos pacientes porque en cirugía es un fracaso completo. Y eso existe en la literatura y yo he visto un par de pacientes. Uno que trajeron a una reunión tal vez y uno que viene al consultorio y era capaz de luchar el hombro y volver a estar. Eso es un mal candidato para operar. Esto que ustedes están viendo en la imagen, ¿qué es? ¿Qué estudio es ese? Y no hablo mucho. ¿Qué estudio es ese? Nombre. Una tomografía, muy bien. ¿Qué corte es? ¿Qué tipo de corte es? Axial. Entonces, lo están cortando aquí. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué es? La escápula. Este es el cuerpo de la escápula. ¿Y qué es esto? Es la glenoide. ¿Y esto qué es? La cabeza. Entonces, tiene una luxación posterior de la cabeza. La cabeza se puede hacia atrás y dentro un zigzag. Zigzag es la depresión. Cuando la cabeza se sale, ella queda apoyada en el borde de la glenoide. Entonces la glenoide está haciendo una muestra en la cabeza está mucho. Entonces le hace un hueco, una depresión. Cuando lleva mucho tiempo, claro, la depresión está volviendo tan clara, o cuando se le comienza a hacer. Y esto se llama zigzag. Si el zigzag es muy grande, mayor del 40%, por lo común puede llegar a necesitar o prótesis o una lucera, por un criterio reducido, pero se va a seguir saliendo con el zigzag. Cuando el zigzag es pequeño, digamos de 20, uno puede hacer cirugías que se llaman replicantes, que es tratar de pegar el músculo en ese punto, sea el escapular o sea el intestinoso, el escapular por demás. Eso lleva en la radiografía, uno se da cuenta que algo tiene poco tiempo. Hay cosas que no. ¿Cómo hacer este cacho de hueso? El organismo se defendió y uno se quitó con esclerosis. Entonces se lleva muchísimo tiempo. Lógicamente. Y esto es una luxación posterior. ¿Cuál es la que salió una luxación posterior? ¿Qué es lo que el paciente pierde? ¿Qué movimiento pierde? Cero de rotación externa. El paciente no es capaz de rotación externa. Acá adelante se ve un vacío, se ve más prominente la corazoide. Y atrás se ve llenito. Pero no se ve hachazo, ni carretera, como se ve en el anterior. Por eso es que es tan difícil de diagnosticar. Porque no ve el paciente parece normal. No lo ve mayor, se lo ve como normal. Y en la radiografía muchas veces uno ve la cabeza. Está normal. Por eso hay que tomar todas las radiografías porque muchas veces está así. Si tú lo ves de allá, está perfecto. La cabeza está frente a la glenoide. Pero cuando uno le toma la radiografía externa, está por detrás. Y eso pasa muy frecuentemente. Estas son las lesiones asociadas. Lo más frecuente es que la glenoide se pierde un pedazo de glenoides cuando se usa muchas veces cuando el trauma es muy grande. Entonces, el borde anterior de la glenoide se puede fracturar. Y la otra que es muy frecuente es que la cabeza general tenga un pulsar, que ya vimos uno. Esas son las dos fracturas asociadas más frecuentes. La lesión del manguito sucede en los pacientes que están por encima de los 40 años. La lesión de la arteria axilar es muy rara, pues relacionada con la luxación de hombros. Y la lesión del nervio axilar sí, es como del 20% de los pacientes.
Entonces siempre hay que buscar. ¿Cómo se da uno cuenta? ¿Qué inerva el axilar en el hombro? El deltoides. Entonces, el deltoides se afecta. El axilar sale por detrás y inerva el deltoides aquí. Si el axilar se daña aquí, todo el deltoides está mal. Entonces la persona pierde fuerza hacia adelante, hacia atrás, la cabeza se desciende. Y lo otro es que le da hipoestesia aquí. Uno le dice, ¿te siente bien acá? Y no siento nada después. Eso siempre es muy fácil. Simplemente es decirle, ¿te siente igual acá que acá? No, estoy como dormido acá. Ahora el ojo porque puede tener lesión axilar. Es muy fácil. Esta imagen la voy a repetir. Eso es como si uno mirara así. Entonces, la glenoides tiene ese reborde que ustedes ven azul más claro. Y ese reborde azul es el labio, que se asocia mucho con las lesiones del ojo. Arriba está la interna del virus y ahí están los otros ligamentos. Es el coracoacromial y los coracoclaviculares. Entonces, en la luxación anterior, la posición clínica del paciente es: el paciente tiene el brazo en abducción, se lo trae cogido del otro y no se deja tocar ni mover por nada. Por lo común está agachado y así, con muchísimo dolor, duele horrible. Se pierde el contorno del hombro, ya no tiene esta forma redondeadita, sino que se ve plano acá, acá un hueco, como si le hubieran pegado un machetazo, por eso se llama un machetazo, y esto se ve alto, eso se llama charretera. Charretera es lo que los militares tienen como peludo. La cabeza uno la palpa aquí muchas veces, aquí la toca muy fácil y atrás está vacío. Ya hablamos cómo se diagnostica la lesión neurovascular y las lesiones de manguito por lo común son tardías. Nadie se va a poner a mirar la fuerza del manguito en un paciente que tuvo una luxación, pues porque no sería el. Ahí está la relación del nervio, lo que les decía, la posibilidad de que el nervio se estire, y las lesiones del manguito, el que está en la parte de adelante es el subescapular, que es este. Este es el supraespinoso, y como dato, se los digo porque muchas veces a ustedes les salen mensajes de qué están hablando, esto se llama el intervalo de los rotadores, este huequito. Toda esta zona hasta acá arriba, este es el intervalo de los rotadores, es el espacio entre el subescapular y el supra. Si ustedes lo piensan lógicamente, aquí es donde uno mete la aguja para hacer el abordaje, para uno no invadir ni el subescapular ni el supraespinoso, mete las cánulas en esta zona, que es la zona más segura. Eso es un hachazo, eso es una charretera, y el otro no tiene una luxación. ¿Qué tiene el otro? El de azul. ¿Qué tiene el de azul? Una luxación posiblemente acromioclavicular o tiene una fractura del tercio de la clavícula, por eso se ve levantada así de esa manera. Una cosa que se me olvidó decirles en la clavícula, hay un criterio en cirugía de clavícula que no lo dijimos, que se llama eminente ruptura de piel. Esas también se operan en clavícula. Es eminente ruptura de piel. En el tobillo lo que pasa es que uno muchas veces ve la deformidad muy grotesca del tobillo Jorge, por ejemplo, y si uno no lo reduce, la piel que está alrededor, que se ve como blancuzca, en cuestión de horas va a entrar en crisis la circulación de esa piel y le va a dar una necrosis de piel. Entonces, cuando la deformidad es muy marcada, es mejor reducir la fractura para que los tejidos no sufran tanto. Esta es la luxación posterior, la posición clásica, el paciente casi que llega con el brazo pegado al cuerpo, en rotación interna, un poquito aducido, así, no lo mueve, no le llama mucho la atención porque es una posición bastante frecuente en diferentes patologías de hombro. Si hay una lesión del manguito, por lo que es una lesión más en la parte anterior, el escapular se puede arrastrar, y la lesión neurovascular sería más en la parte posterior. ¿Cómo se toman las radiografías para uno? Esta es realmente la toma. La toma es, uno debe tomar una P verdadera, la P verdadera debe tener 30 grados de inclinación del paciente y el rayo entra derecho. ¿Por qué 30 grados? Porque es que las escápulas no son derechas, las escápulas son así. Entonces la glenoides está mirando no así, ni glenoides del lado derecho no mira así, sino que mira así, tiene 30 grados. Es lo que uno busca en la P verdadera, que la cabeza quede bien diferenciada de la glenoides, que no queden así. Entonces si ella me lo mira, ella ve que la cabeza está medio montada en la glenoides. Si yo miro 30 grados, ella ya la ve separada.
una lateral de escápula, que es esto, y es que el rayo entre perpendicular al cuerpo de la escápula. ¿Qué es lo que uno ve? Es la famosa Y. Uno ve la cabeza del húmero, la diáfisis del húmero, y uno aquí ve una Y. La coracoides a un lado, la acromia al otro y el cuerpo de la escápula. Y esta cabeza del húmero siempre tiene que estar en el punto donde se encuentra esa Y. Y acá, esto es un axilar. Esta axilar se puede tomar de traumo y es así, y se llama axilar de traumo. El axilar de traumo es que si uno sospecha que el paciente tiene una fractura o una lesión del húmero, uno no le pide que levante el brazo porque va a desplazar todo. Entonces uno le dice, ¿dónde está el estrillo? Que se incline hacia atrás, el rayo entra desde arriba y la placa la coloca abajo. Y así toma un axilar. ¿Listo? La tomografía está reservada sobre todo cuando uno tiene fracturas del húmero proximal que no son muy claras porque tienen varios fragmentos. Como vamos a ver enseguida, el húmero proximal es muy importante decir cuántos fragmentos se tienen. Si uno no define cuántos fragmentos se tienen, de pronto va a entrar la cirugía mal preparada. El, el, el planeamiento es muy importante en el húmero proximal. Sobre todo el material que va a pedir, muchas veces hay que entrar con una placa, con la prótesis, con todo eso, que de pronto no es capaz de armar la placa. Y la resonancia se utiliza básicamente para buscarles una capacidad de Hay muchas maneras de reducir una luxación de ojo. Básicamente, lo que uno trata de hacer es, tiene que tener muy buena sedación y muy buena analgesia. Si el paciente no está bien dormido, no la entra Manfredo para bien. Y tiene que tener muy buena disminución del dolor. El problema de eso es el hecho de que el lugar donde uno la haga no existen en muchas ocasiones los métodos adecuados. Estas son todas las traducciones que hay. El principio es traducción contra traducción. Es uno jala para un lado y el otro jala para el otro lado, tratando de que las estructuras se separen para que vuelvan a encajar. Este método es un método para una luxación posterior, es un balde, en una camilla que sale suficientemente alta, lo sostiene, inclusive una vez lo vi, es que le amarran el balde, lo pegaron con esparadrapo y lo dejaron ahí en una cama de grotesca. Hay una maniobra que no se debe hacer, se llama hipocrática. La maniobra hipocrática es meterle, no se quita los zapatos, tira al paciente al piso, pues tira, es decir, coloca al paciente en el piso y le coloca la planta de pie así y lo jala. No se debe, Jorge, pues al menos de que vos estés solo. O sea, vos estás por allá en el monte, pescando y estás a 3 horas, ahí sí tocó. Pero no se debe, Jorge, porque la maniobra hipocrática y la maniobra de coche, que son maniobras que tienen alto riesgo de fractura de uno y lesión de uno. Entonces hay que tener cuidado con ello. La maniobra más utilizada se llama enotes, que uno jala el brazo hacia allá, lo separa así, la gente está acostado y el otro le mete una sábana acá, entonces uno jala la sábana para allá y le puso para allá. Bueno, se hace al paciente así lo más sedado, al veces que pueda, y jala. Cuando vos menos pensés, tú haces un y algo como que brinca y hay uno que brinca, track, y reduce, track, uno lo coloca que le ponga un cabecillo y le ponga una placa. Siempre es mejor tomar una placa. Lo que dijimos ahora, entre más tiempo pase, más difícil reducir la situación. Si el paciente lleva varias horas, muchas veces vos puedes jalar lo que quieras, no. La contractura muscular es muy marcada y no lo vas a reducir. Entonces muchas veces toca llevar la cirugía bajo anestesia general. Eso es, pues mejor dicho, lo duermen y uno coge la mano y se reduce. No hay necesidad de hacerle nada cuando es con anestesia general. Todo depende del tiempo. Y la otra cosa que no dije y es muy importante es, antes de hacer cualquier reducción en la luxación, hay que tomar una placa. Porque de pronto el paciente lo que tiene es una fractura. Entonces uno cree que está luxado o tiene una luxofractura. Entonces uno cree que el paciente solo está luxado, no fracturado, y uno empieza a jalar y uno lo que está jalando es una diáfisis. Pero eso no está conectado con la cabeza. Entonces lo que le está haciendo es una chambonada. ¿Listo? Entonces siempre es mejor tener una placa antes. Hay gente que es muy canchera. Acuérdense que cuando uno llena de confianza empieza a cometer errores. Entonces siempre es mejor ser metódico y académico. Estas son diferentes maniobras. Unas más grotescas que otras. ¿Qué complicaciones tienen que quede con inestabilidad, que quede recurrente, se siga luxando? Ahí es donde uno termina haciendo una transporte para hacer una reparación de banca o para hacer eso. O
o que tenga un hombro rígido, un hombro congelado, una capsulitis adhesiva. Y es que la cápsula se pone gruesa, roja, y el paciente pierde movimiento. Entonces la rotación externa de fosa está casi cero y la elevación se coloca mínima, con una característica muy importante: duele. No solo está pegado, sino que duele. El paciente dice, no lo puedo mover del suelo, eso me duele tanto cuando llega la noche, duele mucho de noche. El manguito, la capsulitis adhesiva, duelen de noche. El paciente le da dificultad a dormir. Es una característica clínica importante. Él se va a acostar y no es capaz de dormir por ese lado y se voltea y cada que se voltea le duele. Entonces es un círculo vicioso. Más dolor, menos movimiento, más rigidez, más dolor, menos movimiento, más rigidez. Hay que tratar de sacarlo y sacarlo de ahí. Es muy difícil. Yo tengo varios pacientes en este momento con capsulitis adhesiva y eso es un chicharrón. Hasta mañana.